Muy buenos días a mis alumnos de sexto año básico. ¿Cómo están, chicos? Espero que estén todos bien y que hayan pasado un lindo fin de semana. El Día del Niño ahí siendo regaloneado por sus seres queridos, por sus padres, abuelos, hermanos, que hayan tenido un buen fin de semana. No importan los regalos, sino que al menos hayan podido pasar tiempo ahí con sus familias. Espero. De todas maneras, les mando un afectuoso saludo a la distancia para que sepan que yo también les deseo un Día del Niño atrasado. Hoy vamos a ver un tema que yo creo que les va a parecer muy interesante, ya que en las primeras clases que tuve con ustedes pude notar que igual les interesaba un poco este tema, pero no sabían de qué se trataba porque aún no lo habían visto. Entonces ahora vamos a ver oficialmente lo que pasó en la dictadura militar en Chile entre el año 1973 y 1990, para que traigan sus lápices, sus cuadernos y puedan tomar apuntes. Vamos a comenzar esta clase mostrando esta imagen de la moneda. Esta imagen la pueden ver también en el libro de historia de sexto año básico. Aquí en esta imagen vemos la moneda luego de haber sido bombardeada por la Fuerza Aérea y las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje de esta clase? El objetivo de esta clase es que ustedes puedan identificar las principales transformaciones del periodo de dictadura, conociendo causas y cómo afectó la vida de las personas. Explico. Cuando terminemos esta clase, ustedes deberían ser capaces de reconocer, de saber cuáles fueron los cambios que se producen en este tiempo de dictadura. No estamos hablando de cambios buenos o malos, sino cambios, es decir, cosas que antes no habían y que ahora van a surgir, tanto mejorías como problemas también. Y cómo estos cambios afectaron la vida de las personas. Eso lo vamos a ir viendo punto a punto. Y también vamos a conocer las causas, que eso ya la vimos un poco en la clase pasada cuando hicimos como el contexto nacional e internacional, pero vamos a repasarlo un poquito en esta clase. Ahí para que puedan anotar el objetivo. Yo voy a cambiar, así que si quieren ponerle pausa, le ponen pausa ahora. Como introducción, vamos a pensar cuáles son esas preguntas que nos surgen al saber que vamos a hablar sobre el periodo de dictadura. Yo sé que no puedo hacer la retroalimentación con ustedes, pero se me ocurre que a lo mejor las preguntas que se le pueden ocurrir a alguno de ustedes son principalmente estas tres. Primero, ¿por qué se habla tanto del periodo de dictadura en las noticias? ¿Por qué es tema todavía en el año 2020, siendo que esto pasó hace ya más de 40 años? ¿Por qué? Otra duda más surgida en estos tiempos donde estamos a las puertas de una nueva constitución, ¿cómo se creó la constitución actual? ¿Por qué se habla tanto de la dictadura cuando se habla del plebiscito y la nueva constitución? Y la tercera, pero no por eso menos importante, ¿quiénes fueron Salvador Allende y Augusto Pinochet? Nombres muy conocidos por ustedes, que a lo mejor no los conocen o sí, pero sí les suena, porque estos nombres se hablan todavía en las noticias, en los diarios, lo hablan en sus casas. Estos nombres son muy contemporáneos, siendo que estas personas vivieron hace ya años atrás. ¿Por qué? ¿Por qué son tan conocidos estos nombres? Estas preguntas y otras más las vamos a responder en esta clase. ¿Qué es lo que veremos en este video? Primer punto, las causas, que vamos a hacer más que nada un repaso de lo visto en la clase pasada con la Guerra Fría, contexto internacional, y luego veremos un poco, nos interiorizaremos en lo que pasó en el gobierno de Salvador Allende, que fue la causa directa a este golpe de Estado. En el punto 2 veremos el golpe de Estado de 1973, el del 11 de septiembre de 1973. Es decir, veremos los autores, cómo procedieron y la muerte de Salvador Allende. Aquí yo pretendo hacer como un recuento de lo que pasó ese día, el 11.
¿ya? Más que nada como los hechos de una secuencia cronológica de qué pasó ese día, para hacer como la reconstrucción de lo que pasó ese día, el 11 de septiembre. En el punto número 3 veremos la política, economía y cultura durante el periodo de dictadura. Es decir, cuando ya esté asentado el gobierno militar, vamos a ver los principales cambios en el ámbito político, económico y cultural, como por ejemplo la Constitución de 1980, la crisis económica y el entretenimiento. Esos puntos vamos a ver en la parte 3. Y finalmente vamos a ver lo que trata sobre las violaciones a los derechos humanos. Toda esta parte más negra de este periodo histórico, con las persecuciones políticas, torturas, exilio y quienes se opusieron al gobierno. Pero esa parte de quienes se opusieron al gobierno más que nada la vamos a ver en la clase siguiente. Entonces, no es necesario que anoten esto de los contenidos, ya que vamos a ir viéndolo uno a uno. Atención. En esta clase hay mucho texto, por eso puse el yo ahí, así que deben tomar apuntes. Sé que no saben tomar apuntes, pero intenten anotar lo que yo les vaya indicando, ¿ya? Si quieren pueden anotar todo, pero se van a demorar más. No quiero que se enojen porque hay mucho texto, porque sí, hay mucho texto, pero es importante en esta parte. Yo les voy a ir indicando qué es lo que pueden ir anotando, qué es lo que no, para que no sea tan tedioso. Punto 1. Tienen que anotar este subtítulo. Las causas. ¿Cuáles fueron las causas? Periodo de 1970 y 1973. Este momento fue un periodo de gran agitación social, política internacionalmente. O sea, a nivel mundial, del 70 al 73, había mucha tensión. Tensión, no atención, tensión. ¿Por qué? Porque, como les hablé en la clase anterior, Estados Unidos y la Unión Soviética, motivados por el capitalismo y el comunismo, estaban en esta constante guerra ideológica en todo el mundo, pidiéndole a todos los países que se pusieran de un bando, es decir, que eligieran si iban a ser pro-comunistas o pro-capitalistas. Esto no fue solamente ideológico, sino que produjo guerras, como por ejemplo la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, que dividió Corea del Norte a Corea del Sur, en Vietnam también, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, la crisis de los misiles en Cuba, la revolución cubana, las revoluciones nicaragüenses, la revolución china, un montón de conflictos a nivel mundial que van a hacer que el mundo esté muy tenso. En ese momento de aquí va a surgir toda esta como enemistad, si se puede decir de alguna manera, entre el capitalismo y el comunismo. Nosotros, al estar más cerca de Estados Unidos, porque estamos en Sudamérica, teníamos mucha más influencia de Estados Unidos. Y la Unión Soviética alcanzó a calar en algunos países, pero Estados Unidos tuvo siempre este control. Por eso vemos en esa imagen como el tío Sam, que es la representación de Estados Unidos, está jugando ahí a una... no sé cómo le llamarán ustedes, como estas peleas de gallos, eh, como estos combates de brazos, con Stalin, que es la máxima representación del comunismo en la Unión Soviética. Y están ahí jugando por encima de Sudamérica. Es decir, quién obtiene el control de Sudamérica. Recordemos que nuestro país Chilito está en Sudamérica también. Entonces no se vio exento a esta batalla. Aquí en esta parte ustedes pueden anotar lo que tiene que ver con que sepan que este periodo, 1970-1973, fue un momento de gran tensión. Eso es importante. Y esa gran tensión del comunismo versus capitalismo llegó a Latinoamérica. Eso es lo importante de esta parte para que lo puedan escribir. Ahora vamos a ir a Chile. Chile claramente no estaba exento de esta pelea ideológica. Y en ese momento, en el año 1970, salió elegido por la coalición de la Unidad Popular Salvador Allende. Salvador Allende ya se había presentado varias veces antes por el Partido Socialista, pero esta vez se presentó
como candidato de una coalición de partidos de izquierda y salió electo. Y fue muy importante en su momento porque Salvador Allende fue el primer presidente socialista del mundo, elegido de una manera democrática, es decir, por votos. Porque ¿qué pasaba? En otras partes del mundo habían gobiernos socialistas o comunistas, pero habían sido a partir de revoluciones o de golpes de Estado o de tomas de poder. No había habido una votación entre medio. Entonces fue muy popular Salvador Allende como un rockstar en esa época porque había sido el primero que había llegado a ser presidente de manera democrática. Salvador Allende en su gobierno se encargó de responder a las demandas sociales, lo que pedía la gente de la clase obrera, la clase más pobre, e hizo muchas reformas en el área de salud. Allende era doctor, es decir, médico, y reformas en el ámbito de la educación. Pero para sacar dinero para hacer estas reformas, tuvo que hacer dos importantes cambios, que fue la nacionalización del cobre, es decir, el cobre iba a ser ahora chileno. Por eso ahí arriba de la foto de Allende dice Chile se pone los pantalones largos, ahora el cobre es chileno. Es decir, todas las ganancias, el 100% de las ganancias iban a ir a Chile. No como pasaba antes con el salitre, que las ganancias se iban al extranjero. Estas iban a ser 100% chilenas. Y se dedicó también a expropiar empresas. La expropiación es cuando se quita empresas a los privados y pasan a ser del Estado. Por ejemplo, si yo me hago una empresa de construcción de autos, todas las ganancias van a ser para mí, para Stephanie Ramírez. Pero al expropiarla, el Estado, esa empresa de autos pasa a ser del Estado. Entonces, por ende, todas las ganancias de los autos van a pasar a ser del Estado. Claramente no es llegar y quitar porque sí. Hay unos requisitos y tiene como su legalidad. No es esto arbitrario de que yo te quito cualquier cosa. Pero esto de la nacionalización y la expropiación afectó duramente a el sector más adinerado de nuestro país. Entonces se enemistaron con Salvador Allende, porque para poder hacer todas estas reformas se necesitaba sacar el dinero de algún lugar y eso molestaba a las personas a quienes se les nacionalizaron los productos naturales y a quienes se les expropiaron empresas. Aquí de esta parte, ustedes es importante que anoten que Salvador Allende hizo muchas reformas en el área de la salud, reformas en materia de salud, educación, utilizando los recursos provenientes de la nacionalización del cobre y la expropiación de empresas. Esa parte es importante que la anoten, así que ahí se los marqué. Así que si quieren les ponen pausa en este momento para que puedan anotar. Mientras tanto yo les digo, las imágenes que están arriba son carteles del periodo de Allende, como carteles de propaganda, de lo que quería hacer el gobierno de Allende. Y debajo vemos una imagen de Fidel Castro, que era el líder de la Revolución Cubana, es decir, de un movimiento comunista de la Unión Soviética que había funcionado aquí en América. Y ahí vemos a Salvador Allende a un lado de Fidel Castro. Ahí pónganle pausa si quieren anotar porque voy a cambiar. ¿Qué es lo que pasó? Suena muy lindo de que Salvador Allende quería ayudar a las personas, hizo todas estas reformas, pero nada podía ser tan feliz. ¿Por qué? Porque esos cambios que hizo Salvador Allende, la nacionalización y la expropiación, generó problemas. Primero, afectó profundamente a la derecha chilena. En la clase pasada vimos que la derecha chilena son aquellos partidos que buscan proteger a la propiedad privada, es decir, que las cosas sean de las personas y no del Estado. Eso sumado al desabastecimiento y la inflación. El desabastecimiento es cuando no quedan productos, es decir, no hay productos para comprar. Dinero hay, pero no hay productos. Entonces ese desabastecimiento
producía largas filas, como vemos ahí en la imagen donde está la flechita, y la gente estaba muy molesta por tener que hacer estas filas para comprar, porque como habían pocos productos, se racionalizaban las cosas. Por ejemplo, si yo quería comprar 10 paquetes de fideos, no podía. Tenía que comprar solamente 4, por dar un ejemplo. Que es lo que pasa ahora en momentos de pandemia, que, por ejemplo, si ustedes quieren comprar Lisoform, no pueden comprar 10 cajas de Lisoform. Pueden comprar máximo 3 o 4 productos. Ahora está como limitado. Porque la gente está desesperada comprando, entonces para que no se acabe, la limitan. Y la inflación es cuando el dinero pierde como su valor. Es decir, si antes yo con 10.000 pesos me compraba 8 cajas de Chocapic, ahora con esos 10.000 pesos con suerte me puedo comprar una, siendo que el Chocapic vale lo mismo. Y es el mismo Chocapic. No sé si se entiende. Si no se entiende, me preguntan después por el grupo para explicarles mejor. Esas dos cosas, el desabastecimiento y la inflación, hicieron que en la sociedad chilena surgiera un temor de que hubiera caos y que pasara lo que pasaba en otros gobiernos socialistas o comunistas del mundo, que habían revoluciones, que habían guerras y que habían problemas civiles. Entonces, la derecha y parte del centro político, junto con las Fuerzas Armadas, planearon un golpe de Estado. El que nosotros conocemos el 11 de septiembre no fue el único. Hubieron antes varios intentos de hacer un golpe de Estado a Allende, pero no funcionaron. Aquí esta parte, para que anoten, es importante que anoten que las reformas de Allende afectaron profundamente los intereses de la derecha chilena. Ay, no puedo hacer una línea recta. A ver. Esa parte pueden anotar para no tener que anotarlo todo. Si son rápidos o quieren, pueden anotar todo. Pónganle pausa porque voy a cambiar. Número 2. El golpe de Estado en Chile. Ahora vamos a llegar al momento. El golpe de Estado ocurrió el 11 de septiembre de 1973. Primero, ¿qué es un golpe de Estado? Esta palabra es importante que la sepan porque se ocupa muchas veces. En la noticia, en historia, lo van a ver un montón de veces. Y esta palabra es importante que ustedes sepan qué es lo que significa. Un golpe de Estado es derrocar al gobierno de turno, es decir, sacar al gobierno que está en ese momento de manera violenta y repentina, sin respetar la legalidad de la sucesión del Estado. Es decir, un golpe de Estado es cuando un grupo de personas busca sacar del poder al presidente, a su gabinete o al Congreso, por dar un ejemplo, pero lo hacen de una forma violenta, usualmente militar, y sin seguir la legalidad del Estado. La legalidad del Estado es que, por ejemplo, en Chile, cada 4 años o cada 6 años, como era en este periodo, se cambiaba el presidente a través de una votación popular. Cuando hay un golpe de Estado, no se respeta su sucesión, no se espera el periodo de los años, sino que se hace rápido y de manera violenta. Eso es un golpe de Estado. Para que anoten, esa definición es importante, así que anótenlo tal cual como está ahí. El golpe de Estado hubieron muchas acá en Chile. Por ejemplo, le hicieron un golpe de Estado a Balmaceda en el 1891. Le hicieron un golpe de Estado ¿cómo se llama él? Carlos Ibáñez del Campo hizo otro golpe de Estado a principios del siglo XX, estamos hablando a principios del 1900. José Miguel Carrera hizo un golpe de Estado cuando disolvió el Congreso en 1810 o 1811. O sea, hubieron muchos golpes de Estado aquí en Chile, pero nosotros el que más conocemos, que es el más contemporáneo, es el golpe de Estado del 11 de septiembre. Pero siempre cumple esa función, sacar al gobierno de turno. En este caso, en el 11 de septiembre,
El golpe de Estado era para sacar a Salvador Allende, sacar a todo el gobierno socialista, y fue orquestado o planeado por la derecha, es decir, los partidos de derecha, pero aliados con las Fuerzas Armadas. Cuando hablamos de Fuerzas Armadas, estamos hablando de Fuerza Aérea, Ejército, Marina, es decir, la Armada chilena, y sumado a la Fuerza de Carabineros. Esas 4 ramas del ejército o del orden público llevaron a cabo, junto con la derecha, este golpe de Estado. Por esta vez, porque los otros golpes de Estado del pasado habían sido distintos. Ahí en esta parte es importante que anoten todo, así que pónganle pausa y anoten. No se pongan a hacer los dibujos porque si no se van a demorar. Voy a cambiar, así que si quieren anotar, pónganle pausa ahora ya. ¿Qué ocurrió ese día? Este es un recuento como por horas. A las 1 de la mañana del día 11 de septiembre, es decir, tempranito, el presidente Salvador Allende es informado por su gabinete que tropas del ejército se acercan a Santiago, es decir, vienen a Santiago. A las 4:30 de la mañana, tempranito, se da inicio a la Operación Silencio en Valparaíso, en nuestra ciudad. La Operación Silencio buscaba el ejército acallar o parar la emisión de las radios oficialistas, es decir, las radios que estaban a favor de Allende. Recordemos que en ese momento lo que se llevaba era la radio y después la televisión. Esta operación militar, la Operación Silencio, busca que estas radios que están a favor del gobierno de Allende dejen de emitir. Y las toman, se toman esas radios para poder ellos controlar lo que se transmite a las personas, dejando solamente como radio oficial a la radio Agricultura, aquí en Valparaíso. Y desde ahí empiezan a transmitir tipo cadena nacional, pero a través de la radio. A las 8:40 de la mañana, a través de la misma radio Agricultura, se proclama el golpe de Estado. Es decir, las Fuerzas Armadas, a través de la radio, dicen que ese día se va a realizar un golpe de Estado. A las 11:52 de la mañana se inicia el bombardeo a La Moneda. Ahí la Fuerza Aérea, previa advertencia de que iban a bombardear, ante la negativa de Salvador Allende de abandonar La Moneda y de dejar su puesto de presidente, bombardean La Moneda con la gente que está dentro. En ese momento estaba el presidente, habían secretarios, guardias, guardaespaldas y toda la gente que trabaja en La Moneda. No sé si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de visitar La Moneda, pero La Moneda es súper grande por dentro y hay mucha gente trabajando ahí. A las 13:40, es decir, ya a las 1:40 de la tarde, fallece Salvador Allende. Él recibe un disparo de un fusil. Lo que está aún en boga es si él se disparó o si le dispararon. A las 13:40. A las 19 horas, ahí en esa imagen es cuando los bomberos sacan el cuerpo de Salvador Allende, por si acaso. Y a las 7 de la tarde, es decir, muchas horas después de que el presidente sea informado de que se trasladan las tropas, ya con Allende muerto y con la mayoría de los que estaban a favor del gobierno de Allende encarcelados, se lleva a cabo la primera reunión de la Junta Militar, donde se reúnen los comandantes en jefe de la Fuerza Aérea, Armada, Ejército y Carabineros, que eran el comandante en jefe del Ejército, Augusto Pinochet, que se les suena, que es el que está al medio en la foto, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, que era Gustavo Leit Guzmán, el comandante en jefe de la Armada, que era José Toribio Merino, el que está acá, y el general director de Carabineros, César Mendoza Durán. Ellos eran como los altos mandos. No es que hayan sido los únicos que hicieron el golpe de Estado, sino que eran el alto mando, como los famosos del momento, la cara visible del ejército. Y el personaje más conocido por todos es la figura de Augusto Pinochet, pero tenemos que
sacar ese mito de que todo fue hecho solamente por Augusto Pinochet, sino que había más personas que estaban en la junta militar y que eran parte del golpe de Estado. Ahora la política y economía. Se me olvidó decirle que les pusieran pausa en la parte anterior, pero es importante que ustedes anoten, ahí retrocedan un poquito, que es importante que ustedes anoten lo que tiene que ver con el bombardeo de la moneda, la muerte de Allende y la junta militar. Punto 3. Política, economía y cultura durante dictadura. ¿Qué es lo que vamos a ver? En la parte política, principalmente la Constitución de 1980. En la parte económica, los Chicago Boys, el modelo neoliberal y la crisis económica. Los Chicago Boys eran un grupo de muchachos, de chicos, de jóvenes de Chile, que ellos habían ido a estudiar economía en Estados Unidos. Entonces habían aprendido todo el modelo capitalista neoliberal estadounidense y buscaban replicarlo acá en Chile. Y en el ámbito cultural vamos a ver la censura y la baja de producción intelectual. En el ámbito político, primero, una de las primeras medidas que hace la Junta Militar es clausurar el Congreso, es decir, se cierra el Congreso. Ahora todas las decisiones que eran legislativas van a ser tomadas por la Junta Militar. La Junta Militar compuesta por el comandante en jefe de la Armada, del Ejército, de Carabineros y de la Fuerza Aérea, que les dije los nombres recién, que era Pinochet, Leyt, Merino y Mendoza. Entonces, primero de todo, se censura el Congreso, se clausura el Congreso. El Congreso ya no funciona, lo cual eso afecta duramente a la democracia, porque para que exista la democracia tiene que haber una división de poderes de Estado y tiene que existir el Congreso. Luego se prohíben los partidos políticos, sindicatos y organizaciones estudiantiles. Es decir, no existen partidos políticos de izquierda. Se clausura el Partido Comunista, el Partido Socialista, el MAPU y todos los otros partidos que eran como de corte de izquierda. Se prohíben los sindicatos, es decir, que los trabajadores se reúnan y hagan como un grupo para protegerse a los trabajadores de un lugar, y se prohíben incluso las organizaciones estudiantiles, como por ejemplo las federaciones de estudiantes, las federaciones de estudiantes universitarios, de secundarios, todas esas como todo tipo de reuniones se prohíben. Número 3, se instaura el estado de sitio. Es decir, así como ahora en estos días nosotros estamos en estado de emergencia, que es uno de los 4 estados de excepción que hay en Chile, en ese momento se instauró el estado de sitio. El estado de sitio, como lo vimos en la primera unidad, no sé si se acordarán todavía, es el que se decreta cuando hay una guerra civil y se suprimen varios derechos de la Constitución. Y en 1890 se crea una nueva Constitución, que eso fue muy polémico porque para hacer una nueva Constitución se necesitaba como que todas las personas lo aprobaran, pero en ese momento solamente a partir de la Junta Militar y de las Fuerzas Armadas y los partidos políticos de derecha. Aquí no hay una consulta ciudadana, sino que los altos mandos toman las decisiones y hacen la votación. Hubo una votación, pero no una votación de todos los ciudadanos chilenos. En esa foto ahí tenemos cuando vemos a Augusto Pinochet y su gabinete en la votación para crear la nueva Constitución de 1980, que esa es la que tenemos en la actualidad. En el ámbito económico, se comienza a privatizar las empresas, así como Salvador Allende las había expropiado y hecho estatales, ahora se privatizan, es decir, en vez de ser del Estado, todas las que eran del Estado anteriormente, como Ferrocarriles del Estado, Madensa, la CTC, la Empresa Nacional del Petróleo, el cobre y todo eso, ya no es del Estado, sino que pasa a ser privado nuevamente.
Otro punto importante es que ahora se dictamina que el Estado tiene que intervenir menos. Es decir, el Estado ya no puede vigilar tanto los temas de educación, salud, vivienda y pensiones, porque eso lo va a decidir los privados. También se dictamina una economía de libre mercado, no una economía como estaba antes, sino que ahora es como mucho más neoliberal como era en Estados Unidos en ese momento. Pero a pesar de todas estas medidas, igual se produce una crisis en 1980 que hace que bajen los trabajos, que bajen los sueldos y una crisis económica. Ahí hay una foto de las ollas comunes de ese momento, de 1982-80, porque es histórico lo de las ollas comunes, porque cuando no hay dinero o cuando hay crisis, siempre se hacen estas ollas comunes para dar alimento a la gente. Y en el ámbito cultural se produjo una masiva quema de libros y obras de arte. Esto quiere decir que los militares, los de la Fuerza Armada, tenían la orden de quemar todos los libros y obras de arte que tuvieran relación con la izquierda. Pero se quemaron muchos otros libros importantes porque ellos tampoco sabían cuáles eran de izquierda o no. Tampoco eran expertos en el tema. Porque si yo les pregunto a ustedes cuáles son libros de izquierda, uno no sabe, tienes que leerlos para saber. Entonces, hubieron muchos errores y quemaron muchas cosas que no tenían nada que ver con izquierda. Y obras de arte, es decir, que no se pueden volver a replicar porque eran la única que existían y las quemaron. También hubo una censura musical, que esto a mí me pareció muy curioso porque habían algunos artistas que estaban prohibidos. Claramente estaba prohibido, por ejemplo, Víctor Jara, Violeta Parra, Inti Illimani, Quilapayún y todos esos grupos como de izquierda que hablaban sobre la revolución y sobre las reivindicaciones sociales, pero también prohibieron otro tipo de música que a mí me llamó la atención, como por ejemplo, se prohibió que en las radios pusieran cualquier canción que tuviera instrumentos musicales indígenas. No importaba de lo que hablara la canción, sino que estaba prohibido. También estaban prohibidos algunos artistas anglo, es decir, artistas en inglés, como por ejemplo Pink Floyd, Rod Stewart y Queen. Queen estaba prohibido. Yo sé que ustedes conocen a Queen, hay a Freddie Mercury. Por ejemplo, Queen, el grupo Queen, iba a venir a Chile en los 80, tenía el estadio ya separado y tenía algunas entradas vendidas, pero el gobierno militar dictaminó que no podía venir Queen a Chile. ¿Por qué? Porque incentivaba la homosexualidad. Esto era porque el vocalista de Queen, Freddie Mercury, era abiertamente homosexual, era una persona que tenía SIDA y además había sido muy polémico el video de I Want to Break Free, en el que salían vestidos como mujeres. Entonces se prohibió que vinieran a Chile. Eso a mí me pareció curioso porque eran canciones que no tenían nada que ver con política, pero igual estaban prohibidas por otros temas. Claramente igual se escuchaba, lo escuchaba de manera clandestina o de repente se les pasaba en la radio, pero no era bien visto. En la y después la censura musical fue aflojándose a partir de los años 80, 81, 82, 83, 84, 85. Se fue aflojando, ya fue menos estricto. Por eso probablemente sus padres o sus madres hayan escuchado igual esos grupos. Otro punto más en el ámbito cultural, se eliminó el acervo intelectual de los libros. Es decir, que los libros no podían ser intelectuales. Podían hacerse nuevos libros que hablaran sobre romance, fantasía, aventura, pero se intentó eliminar como la parte intelectual de los libros. ¿Por qué? Porque si dejaban que existiera la posibilidad intelectual en los libros, probablemente iba a salir algo de izquierda, algo marxista que no les iba a gustar. Entonces mejor se optó porque solamente se publicaran cosas no políticas. Y también hubo mucha censura en televisión. De hecho, el primer día de la dictadura se allanó Televisión Nacional, que es el TDN, y también los militares se tomaron el canal para controlar lo que se emitía y lo que no se emitía por televisión. Lo mismo se hicieron muchos programas televisivos que eran comerciales. De ahí viene esto que es de la actualidad, de que
los programas son súper comerciales, es decir, de ventas o de entretención, más que culturales. Hay una imagen de militares quemando libros, debajo una imagen de una canción que estaba prohibida en Chile, que era Another Brick in the Wall, de Pink Floyd. Ese es un temazo, pero estaba prohibido escucharlo, porque incitaba a la rebelión. Y programas que eran solamente netamente de entretención, que eran por ejemplo el Happening con Ja, que sí, eran chistosos, eran buenos, pero estaban hechos para que la gente solamente se entretuviera y no se preocupara de lo que veremos a continuación, que eran las violaciones a los derechos humanos. Ahí para que noten este subtítulo. ¿Qué pasó a partir de 1973? Luego de que la junta militar se tomara el poder, lo primero que empezó a hacer, claramente, para mantener el poder, era reprimir a la oposición. Es decir, todos aquellos que se opusieran al régimen militar tenían que ser reprimidos, encarcelados, callados. Esto viola los acuerdos estipulados en la Carta de los Derechos Humanos. La primera unidad vimos sobre los derechos humanos, que fueron creadas en esta Carta Internacional de los Derechos Humanos por la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, donde se establecen derechos fundamentales para todos los humanos, independiente de la edad o sexo. Eso lo vimos en la primera unidad, donde está, por ejemplo, el derecho a la vida, derecho a la educación, no tener tratos indignos y todo eso. Esto se ignoró desde 1973. ¿Por qué? Porque la Junta Militar, para poder acallar y reprimir a los que estaban en contra de la dictadura, comenzaron a hacer detenciones injustas, es decir, sin motivos, asesinatos públicos, secuestros, desapariciones forzosas y torturas. Desapariciones forzadas... ¡Uy, se me cayó el teléfono! Las desapariciones forzadas es cuando toman a una persona y nadie más sabe nunca más de ellos, que son los que se conocen como los detenidos desaparecidos, porque los detuvieron en algún momento de dictadura, pero nunca se supo qué pasó con ellos, y hasta el día de hoy la gente no sabe dónde están, no sabe si están vivos, si están muertos, si están enterrados en Chile, si están en el mar, si están en otro país, no se sabe. Por eso, desapariciones forzadas. Y torturas quiere decir todos aquellos tratos que se le inflige dolor a una persona para que esta persona confiese algo. Eso es una tortura. Para evitar tener todos estos malos tratos, muchas personas se exiliaron del país. El exilio es cuando la persona se va del país de origen por motivos políticos, como le tocó, por ejemplo, a Bernardo Higgins, que se fue exiliado a Perú, que eso lo vimos en la parte de independencia de Chile. Aquí también se usa mucho la palabra exilio, personas que se fueron voluntariamente o involuntariamente a otros países. Muchos chilenos escaparon de la dictadura, porque claramente eran parte de partidos de izquierda, entonces si se quedaban en Chile iban a ser asesinados o torturados. Entonces mucha gente se fue del país. Por eso hay tantos chilenos en todo el mundo, chilenos en España, chilenos en Canadá, en Suecia. Hay chilenos por todo el mundo. ¿Por qué? Porque en esta época se fueron del país para evitar estos malos tratos. Aquí es importante que ustedes anoten, en realidad todo lo que está acá. Es muy importante porque es como un resumen. Así que pónganle pausa y anoten esto que está acá. Igual tenían que ir tomando apuntes de lo que vimos antes. Ahora en cifras. Hubieron más de 3.000 muertos en el periodo de dictadura. 3.000 personas murieron o desaparecieron entre 1973 y 1990. ¿Por qué dice murieron o desaparecieron? Porque hay muchas personas que se encontraron los cuerpos, pero hay muchas otras que nunca se supo qué pasó con ellos. Entonces, después de cierto tiempo, las personas que desaparecen son
pasadas, son declaradas muertas, fallecidas. Entonces se aproxima que son aproximadamente 3.000 o más los muertos, porque se piensa que si esas personas hace 40 años dejaron de ver a sus familiares es porque ya murieron. Es muy poco probable que estén en otros países y que no se sepa nada de ellos. En total fueron 40.000 víctimas. No estamos hablando aquí de muertos, sino de personas que recibieron tortura, censura, violencia, personas que fueron asesinadas o desaparecidas. Fueron 40.000 las víctimas de estos malos tratos. Y de esas 40.000 víctimas, 3.000 aproximadamente se considera que murieron. Ahí para hacer la diferencia, cuando hablamos de víctimas, no estamos hablando de muertos. Muertos aproximadamente 3.000, víctimas 40.000. Y duró 17 años la dictadura. 17 años desde el 11 de septiembre de 1973 al 11 de marzo de 1990. Aquí puse una imagen de que incluso embarazadas fueron detenidas y desaparecieron durante la dictadura. Hay mucha gente que escapó después de la dictadura y que no saben qué pasó con su hijo. Muchos niños nacieron dentro de los campos de detención. Entonces hay mucha gente que todavía está buscando a sus hijos o a sus familiares. Eso es muy actual. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que todos los 11 de septiembre se hacen protestas y marchas. Eso es para protestar por lo que pasó en esta época y además preguntar al gobierno dónde está toda esta gente desaparecida. Ahora tengan ojo, porque cuando sea el 11 de septiembre, dense cuenta de que van a hablar harto de esto en las noticias. Ahí para que lo anoten en su calendario, para que vean más o menos cómo se trata actualmente este tema. Aquí hay una imagen del Estadio Nacional en Santiago, era usado como un centro de detención. Ahí se detenían a las personas y ahí se realizaban torturas. Ahí, por ejemplo, en el Estadio Nacional estuvo Víctor Jara. Aquí hay una imagen de los asesinados durante la dictadura. Son muchas personas. Esto está en el Museo de la Memoria, que se encuentra cerca de la estación Quinta Normal, me parece, en Santiago. Es un museo donde se habla como todo lo que vimos durante esta clase. Desde el 11 de septiembre, las víctimas, lo que tiene que ver con el plebiscito, lo que tiene que ver con los derechos humanos. Entonces, para ir finalizando, ¿qué aprendimos? Primero, las causas. Que las causas serían el gobierno de Allende, que tuvo mucho descontento de la población, y la Guerra Fría, que era toda esta competencia entre el capitalismo y el marxismo o comunismo. Luego vimos el golpe de Estado de 1973, quienes fueron los autores, que eran las Fuerzas Armadas y la derecha chilena, cómo procedió ese día. Desde tempranito empezó a orquestarse todo este plan, incluso en Valparaíso, y con la muerte de Salvador Allende. En el ámbito político, económico y cultural, la creación de la nueva constitución, la crisis económica y el entretenimiento de la época, que era censurado. Y también, finalmente, vimos las violaciones a los derechos humanos, es decir, que los derechos humanos no se toman en cuenta y se hace toda esta persecución política, tortura, exilio. Y esta parte que está acá ustedes la pueden anotar. Esto es como síntesis de lo que vimos en clase. Así que si quieren, lo anotan nomás. Ahora las actividades. Estas actividades son del libro. En la página 155 del libro de historia, tienen que contestar la actividad número 2. Y en la página 159 tienen que contestar la actividad 1, que es esa que está ahí. Esta actividad ustedes tienen que ver testimonios de personas que vivieron en esa época y responder a partir de esos testimonios. Esto es más que nada análisis de fuente. No es difícil, solamente tienen que leer lo que está ahí, no es mucho, así que yo encuentro que esa actividad no les va a ser difícil. Recuerden responder solamente lo que les digo.
la actividad 2 de la página 155 y la actividad 1 de la 159, porque hay más actividades en esas páginas. Entonces, para que no hagan de más, hagan solamente la que les digo. Yo basé mi clase en lo que sale en el libro, pero también hay cosas que son distintas. Hay cosas que yo les dije que en el libro no salen, o que en el libro dicen y que yo no les dije. Entonces, tienen que contestar las que yo les estoy diciendo para que no se vayan a confundir. De todas maneras, tienen que leer lo que está en esas páginas. Y cuando terminen su actividad, me la mandan al correo con una foto, tarea profesora Stephanie. Y si tienen alguna duda, pongan atención. Si es una duda que pueden hacerla pública, es decir, que algo que a lo mejor todos pueden tener la misma pregunta, algo que no les da vergüenza, tienen que hacerla en el grupo de WhatsApp, que ahí les puse la imagen del grupo de WhatsApp. ¿Por qué en el grupo de WhatsApp? Porque así yo contesto ahí, en el grupo, y todos pueden ver la respuesta. Y si es algo muy personal, lo hacen a través del correo. Pero no me hablen por interno en WhatsApp, por favor. Solamente por el grupo o por el correo. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Perdonen que haya sido tan extenso. Muchas gracias por su atención.